Hechos 7:51. Hechos 7:51. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hechos 7:51, ¿ya lo tenemos? Dice la Escritura: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. Vamos a orar, cierren sus ojos, y como lo hacíamos hace un momento en la oración, vamos a reconocer que el Espíritu Santo es quien se trata todo de Él, quien pone en nosotros el querer, el hacer, el entendimiento, la palabra, la disposición, la madurez, el cambio, la transformación, la renovación, confrontación, todo viene de usted, Señor. No podemos tener el mínimo mérito, la mínima gloria, la mínima participación fuera de usted, Señor. Aún lo que nosotros hacemos es porque usted pone en nosotros el querer como el hacer. El estar aquí, el anhelar escuchar su palabra, es obra suya, Señor. Gracias por su obra todos los días en nuestra vida. Como bien decían en la oración, no nos tiras al piso, no nos haces hablar de manera descontrolada y burda, nos haces como Cristo. Esa es tu verdadera obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La clase pasada vimos un breve recorrido en la historia de la doctrina del Espíritu Santo, la cual no se formuló de un día para otro, tardó al menos 15 siglos en sistematizarse correctamente. Y le dije, es bueno conocer la historia, porque quienes no conocen su pasado están condenados a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Tal es el caso de que no hay herejías nuevas, solamente hay herejías que se están reciclando. Tal es el caso de Jonathan Mesa y sus seguidores que hablan acerca de que el Espíritu Santo es mujer, etcétera, etcétera. En el trayecto, en estos 15 siglos en que se sistematizó la doctrina del Espíritu Santo llamado neumatología, hubo graves errores que denigraron al Señor, llamándole una fuerza, una energía, un Dios menor al Padre o Dios menor al Padre y al Hijo. El arrianismo se trataba de eso. El día de hoy vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay un error llamado dispensacionalismo. Nosotros no somos dispensacionalistas, nosotros nos apegamos a la teología del pacto. Esto ya lo vimos alguna vez cuando hablamos acerca de nuestra identidad, nuestra visión, nuestra misión. Ya le dije, el dispensacionalismo es un marco teológico, así como la teología del pacto es un marco teológico, una cosmovisión teológica. Hablamos algo parecido el día domingo. El dispensacionalismo ha hecho creer a la gran mayoría de los cristianos en la actualidad que el Espíritu Santo se hizo presente en la historia hasta el día de Pentecostés, que anteriormente del día de Pentecostés el Espíritu Santo era alguien furtivo, que venía, entraba, hacía su obra y salía y no hacía nada más. Hay algunos que hasta se atrevieron a decir que el Espíritu Santo fue creado para el día de Pentecostés, que venía, iba y venía sobre los santos del Antiguo Testamento. Esto es erróneo. La teología del pacto le da unidad y continuidad a la Escritura. Nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sabemos por el Nuevo Testamento, en citas como Hechos 7:51, y acompáñenme, segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice Hechos 7:51? Esteban, el primer mártir, hablándole a los fariseos y echándoles en cara que se resistían al Espíritu Santo, ellos como sus padres. ¿Quién eran sus padres? Refiriéndose no a su papá nada más, sino a sus ancestros. ¿Quiénes eran sus ancestros? Pues del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero no es la única cita, hay varias más, y ahorita vamos a ver otras más. Segunda de Pedro 1:21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por quién dice, por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro se refiere a cuál profecía, al Antiguo Testamento más específicamente. El apóstol Pedro está diciendo, ¿saben quién inspiró el Antiguo Testamento a los profetas? El Espíritu Santo. Sabemos por estas citas en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo estaba obrando ya desde tiempos del Antiguo Testamento. De hecho, hay al menos 100 referencias directas al Espíritu de Dios o Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento, las cuales representan evidencia irrefutable de su obra durante ese periodo. Ya que es evidente que el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento, podemos dividir su obra en tres aspectos singulares. El Espíritu Santo estuvo presente en el Antiguo Testamento en la obra de la creación, en la obra de la inspiración y revelación, y en su obra sobre las personas, sobre o en las personas. El Espíritu Santo ha estado presente desde el Antiguo Testamento. De hecho, en nuestras primeras clases en Génesis 1:2 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Primero, en su obra sobre la creación, se divide en dos: en los lugares donde claramente o en donde directamente lo menciona, y donde lo menciona indirectamente. Vamos a varias citas, empezamos. Génesis 1:2, ya se las dije. Salmo 33:6. Vamos a otro salmo, Salmo 33:6, y de ahí brincamos al Salmo 104:30. Y mientras nosotros buscamos esas citas, Pastor Enrique, por favor, busca Isaías 40:13. Salmo 33:6. Y después brincamos al Salmo 104:30. Ya tenemos Salmo 33:6. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo estuvo presente en tres obras muy específicas, muy particulares, en la obra de la creación, en la obra de la inspiración y revelación, y en la obra sobre las personas o en las personas. ¿Cómo encontramos la obra de la creación? Directamente lo menciona, vamos a ver 4 citas, Génesis 1:2, ya no vamos, ya se lo acabo de mencionar. Salmo 33:6. Dice la Escritura: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, por el que dice aliento. ¿Se acuerda que la palabra ruach se traduce como espíritu y como qué más? Y como aliento. Si nosotros vamos a los escritos originales, a una Biblia textual, sería más fácil o más comprensible decir que fue hecho por el Espíritu de su boca, por el Espíritu Santo. Salmo 104:30. Salmo 104:30, dice la Biblia: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En esta ocasión el salmista todavía es más directo. De hecho, el Salmo 104 habla acerca de la creación, de cómo Dios cuida su creación, y dice que envía su espíritu y son creadas las cosas. Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Isaías 40:13, el contexto nos habla nuevamente también de la creación. Dice, ¿quién enseñó, quién inspiró, quién? No, habla de su espíritu. Pero también hay unos pasajes indirectos, estos no son menos claros, pero no debemos dejar de mencionarlos. Job 26:13 y Job 33:4. Job 26:13 y Job 33:4.
Estos pasajes son un poquito menos directos. Hay quienes dicen que no se pueden tomar en cuenta porque Job es poesía, pero a final de cuentas, aunque de manera indirecta, pero hacen mención. Job 26:13 dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y Job 33:4: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, que es nuevamente el ruaj, el Espíritu del Omnipotente, me dio vida. Ok, se los pasamos, tiene razón. Job es un libro poético, no podemos hacer doctrina de él, pero son menciones indirectas de la obra de la creación. Ya acordamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, es obvio que es Dios y que como Dios tuvo que participar en la obra de la creación en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo en la revelación también se divide en dos: en explícita e implícita. Explícita e implícita. Ahorita estos dos primeros están fáciles, están rápidos. En el tercer punto es donde nos vamos a detener un poquito y vamos a aclarar eso, porque la teología del pacto nos dice, me estoy adelantando un poquito, que todos somos salvos por Jesucristo. El dispensacionalismo te dice que en el Antiguo Testamento tenían que cumplir la ley para ser salvos. Nadie se salvó, entonces nadie pudo ser salvo. Somos salvos por fe. En el Antiguo Testamento, viendo al futuro, al Mesías que había de venir; nosotros viendo al pasado, a Cristo, el Mesías que ya vino. Pero entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿El Espíritu Santo qué hacía o qué? Ahorita lo vamos a ver. Las citas donde se menciona explícitamente al Espíritu de Dios inspirando son varias. Segunda de Samuel 23:2. Segunda de Samuel 23:2. En sus últimas palabras, David las registra y dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué está reconociendo David? Que yo no fui. Todo lo que yo he hablado, todo lo que el Señor lo inspiró en mí. Miqueas 3:8. Está ahí arriba. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, de juicio, de fuerza, para denunciar, para hablar en contra de Jacob, de su rebelión, y a Israel denunciar su pecado. El profeta Miqueas está diciendo: si yo me estoy parando a denunciar y hablar en contra, es porque el Espíritu está revelándome o está inspirando. Ojo, lo que vamos a ver a continuación son citas ligadas. Hay también citas en el Nuevo Testamento que le atribuyen a su inspiración a pasajes del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Quiero que vaya a las dos citas al mismo tiempo. Primero al Salmo 110:1. Ponga su dedo ahí. Hay referencias en el Nuevo Testamento, hay referencias al Antiguo Testamento de la revelación de Dios. Salmo 110:1, ya puso su dedo ahí, vaya a Mateo 22, 43 y 44. Y leemos Mateo 22,
43 y 44. Él les dijo, pues como David en el Espíritu Santo, podemos decirle aquí, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Jesucristo, citado por Mateo en el Nuevo Testamento, dice, David habló inspirado por el Espíritu. ¿Dónde está esa cita? Salmo 111. Y de hecho, esta cita cruzada también nos sirve para la divinidad del Espíritu Santo, porque en el Nuevo Testamento dice, el Espíritu dijo, y en el Antiguo Testamento dice, Jehová el Señor dijo. Entonces significa que el Espíritu y Dios son el mismo. Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Ya Jesús nos revela un poco más el velo y dice, ¿saben quién fue quien inspiró a David? El Espíritu. Así hay otra cita. Salmo 41:9. Ya no las vamos a explicar, ya nada más las leemos rápidamente, porque son 4 más. Salmo 41:9. Deje su dedo ahí y vaya a Hechos 1:16. Hechos 1:16 y 17. Leemos Hechos 1:16 y 17 y deje su dedo en Salmo 41:9. Y nuevamente vemos que en el Nuevo Testamento dice, como dijo, y lo leemos en el Antiguo Testamento. Hechos 1:16, 17 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que ¿quién? En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo inspiró a David en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo? Habla de la traición de Judas. Y ahora sí, Salmo 41:9. Dice la Biblia, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjense qué fuerte, porque David escribe estas palabras de Aitofel, que fue uno de sus consejeros, que cuando Absalón se rebeló, le volteó la espalda, y entonces David dice, oye, yo comí, ese era mi mero cuate, me traicionó, me dio la espalda, y Pedro lo toma y dice, esto es lo mismito que pasó con Judas. El Espíritu Santo nos habló de un tipo, de una tipología de Judas y de Cristo en el Antiguo Testamento, y nos lo revela en el Nuevo Testamento. Salmo 2:1. Si vamos bien, si tiene dudas, levante su mano. Salmo 2:1, deje su dedo ahí. Hechos 4, 25, 26. Salmo 2:1, deja su dedo ahí y va a Hechos 4, 25 y 26. Ya tenemos Hechos 4, 25 y 26. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, hablando acerca de que el Espíritu Santo dijo por boca de David su siervo. ¿Dónde lo dijo? En el Salmo 2:1. Salmo 2:1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y una última cita, Jeremías 31-33. Quedan 2, aquí se los dejo, lo busca en internet. Quedan todavía 2 referencias más, pero bueno, ahorita por cuestión de tiempo. Vamos a Jeremías 31, 33 y 34. Jeremías 31, 33 y 34. Deje su dedo ahí y vaya a Hebreos 10, 15. Hebreos 10, 15 al 17.
Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice, nos está dando el mismo testimonio el Espíritu Santo después de haber dicho, después de que el Espíritu dijo, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Aquí nuevamente vemos que hace una referencia de que el Espíritu Santo es Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos, etcétera, etcétera. Ahora el escritor de Hebreos dice, el Espíritu Santo dijo, ¿dónde lo dijo? Vamos al libro de Jeremías y vemos que ahí fue donde lo dijo. La tercera, la obra del Espíritu Santo en las personas, esta se divide en tres. En interioridad, en extensión y en limitación. Es importante saber diferenciar que el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés, Él ya era desde la eternidad, ya es desde la eternidad. Obró en el Antiguo Testamento en la creación, obró en el Antiguo Testamento en la revelación e inspiración, y obró en las personas, primero en interioridad. Tenemos que ver cómo obró internamente en el corazón. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14:17, no vaya, que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero que ustedes le conocen porque vive en ustedes y estará con ustedes. Jesús les estaba hablando que llegaría en el día de Pentecostés el Espíritu Santo, y que a partir de ese momento el Espíritu Santo estaría permanentemente en los santos. Pero no nos podemos olvidar que la salvación desde el inicio, en Génesis 3:15, no vaya, es la primer promesa redentora. Dios le dice a Adán y a Eva, de tu descendencia van a ser uno que los va a redimir, y tú lo vas a pisar en la cabeza y él te va a morder el calcañar. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos, la salvación fue, es y será por gracia, por medio de la fe. La salvación en el Antiguo Testamento no era de un modo y en el Nuevo Testamento de otro, no. Siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Y esto no es posible sin la obra interior del Espíritu Santo. ¿A qué vamos? Que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba en los corazones para creer, para que las personas creyeran. Abraham creyó, sí. Job creyó, sí. David creyó, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obraba en sus corazones para creer. No puede ser de otra manera si no hay ruptura y no hay continuidad. ¿Por qué nosotros en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo obra en el corazón y nos regenera para creer, y en los santos del Antiguo Testamento, ¿cómo era? Igual. No puede ser de otra manera, tiene que ser igual. La salvación no ha cambiado nunca. Si alguien cree en Cristo, es porque el Espíritu Santo le dio el querer como el hacer. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo para salvación siempre ha sido de forma interior en el corazón de los creyentes. Pero entonces, ¿por qué dice que iba y venía? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Segundo, en cuanto a su extensión, la Escritura utiliza tres expresiones diferentes para hablar del Espíritu Santo en las personas. Utiliza estar,
utiliza vino sobre y utiliza llenar. ¿Cómo era su obra? ¿Cómo era de extensa su obra? Bueno, pues para entenderlo tenemos que ver que la Biblia utiliza tres vocablos. El primero, estar, Génesis 41:38. Pastor Enrique, por favor, Daniel 6:3. Génesis 41:38. Pastor Enrique, por favor, Daniel 6:3. Cuando dice que el Espíritu, dice, está sobre esa persona, ¿a qué se refería en el Antiguo Testamento? Génesis 41:38, ¿ya lo tenemos? Dice la Biblia, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre sobre este en quien esté el Espíritu de Dios? Y ahora sí, Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Estaba en él, es la traducción correcta, un espíritu superior, hablando del Espíritu Santo. Cuando habla de esto, habla de un carácter o cualidades mejores. Cuando la Biblia leemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu está sobre él, es la manera en que nosotros decimos hoy en día, no, es que te la sabes, tú sí eres bien bueno para ese trabajo. Pues en ese entonces no te decían así, reconocían que era de parte de Dios y decían, es que ¿a poco vamos a hallar a alguien como José, que el Espíritu está en él? ¿Por qué decían eso de José? Porque nada más hizo que se salvara Egipto y todo el pueblo, toda la tierra conocida, por medio de la manera en que administró todo lo que había a su alrededor. Por eso cuando dice estar, nos habla de que tenía un carácter, unas cualidades superiores. La segunda, vino sobre. Vamos a tres citas, Números 24:2. Yair, por favor, Jueces 3:10. Y los demás, y Pastor Enrique, Primera de Samuel 10:10. Números 24:2. Números 24:2. Cuando dice vino sobre, en el Antiguo Testamento nos marca que era algo esporádico. Para ese vocablo se utiliza para decirnos que era algo esporádico. Números 24:2 dice la Biblia, y alzando sus ojos el profeta Balaam vio a Israel alojado por tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y en ese momento profetizó así, y se acabó. Ya, fue algo esporádico, no fue que vino y permaneció en él y lo llevó y toda su vida vivió con el Espíritu, no. Vino, Balaam profetizó y se acabó la obra. Jueces 3:10. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juntó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán de Sataí, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán de Sataí. Hasta ahí nada más. Nuevamente no dice o no hay certeza de que se haya quedado el Espíritu, vino sobre él y llevó a cabo su juzgado sobre las tribus de Israel, ganó algunas batallas y se acabó la obra. Y Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así es, ahora habla de Saúl. Saúl está buscando las almas de su padre y de repente llega con los profetas y el Espíritu viene sobre él, empieza a profetizar, y de hecho eso fue para quitar la timidez que tenía Saúl. Esa fue la obra específica que hizo el Espíritu sobre de él, y vamos a verlo ahorita más adelante. Tiempo después el Espíritu se retira y lo deja. El tercer vocablo
que es llenar, nuevamente tiene que ver con actitud o aptitudes mejores. Éxodo 31:3. Cuando la Biblia también dice en el Antiguo Testamento que el Espíritu estaba sobre las personas, venía sobre las personas, llenaba a las personas, pero no es en el mismo sentido que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando dice que las llenaba, habla de que les daba aptitudes o actitudes mejores. Nada tiene que ver con la llenura de Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Eso lo vamos a ver a fondo en clases más adelante, lo que es la llenura del Espíritu en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no tiene que ver con eso. Éxodo 31:3. Dice la Biblia: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. Y Éxodo 35:1. 35:31. Perdón. Vamos a apurarle que ya otra vez la garganta empieza a sentir me gana la emoción y empiezo otra vez a gritar. Éxodo 35:31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Exacto. Habla de quién. En estos dos casos y los demás que veas donde dice llenar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que el Espíritu llenaba a alguien, era que lo estaba capacitando, que le estaba dando una aptitud o una actitud superior. En este caso de Uri, ¿para qué lo llenó el Espíritu? Para hacer la obra del tabernáculo. Dijo: oye, él está tan lleno del Espíritu que si lo pones a que funda las imágenes y a que talle y a que agarre el pincel, y no, lo va a hacer excelente. Nada que ver con la llenura del Antiguo Testamento, en el Nuevo, perdón. Y por último, su limitación. No es la misma obra en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo siempre ha obrado en el interior del ser humano. Siempre. En el Antiguo Testamento regeneró a Abraham, regeneró a Moisés, regeneró a Josué, a todos los santos del Antiguo Testamento. Vino a su corazón, lo regeneró, y por eso ellos creyeron en la promesa del Mesías que había de venir. Pero no siempre, o no se quedó permanentemente. Jesús les dice a los discípulos: ustedes sí tienen una promesa, se va a quedar permanentemente el Espíritu, pero antes no. Tenía 3 limitaciones en cuanto a personas, en cuanto a tiempo y en cuanto a ministerio. ¿Por qué en cuanto a personas? Porque así como en el Nuevo Testamento el Señor escoge a su iglesia, a los santos, en el Antiguo Testamento fue lo mismo. No escogió y dijo: todos a ver los pueblos cananeos. No, Él dijo: un solo pueblo, descendientes de Abraham, ustedes. A estas personas y sus descendientes son a los únicos en los cuales me voy a manifestar. Nehemías 9:20. Nehemías 9:20. Pastor, por favor, Isaías 63:10 y 11. Nehemías 9:20. Dice Nehemías: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y si tú lees todos los versículos atrás, Nehemías se paró y dijo un discurso y dijo: oigan, pueblo, Jehová nos ha escogido, nosotros somos su pueblo, Israel, los descendientes de Abraham, porque Él envió a su Espíritu y nos dio agua y nos sustentó. Entonces el Espíritu Santo venía
sobre ciertas personas en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? El pueblo de Israel. Isaías 63, 10 y 11. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir al mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Así es. ¿De qué pueblo está hablando? De Israel. ¿A quién fue el que hizo subir del mar? ¿A quién fue el que hizo todo eso? A Israel. Pero ¿quién habla que su espíritu lo puso sobre quién? Sobre Israel, no sobre todos los pueblos. En cuanto al tiempo, también tenían limitaciones. Cuando el Señor elegía personas para tareas muy específicas, enviaba a su Espíritu Santo, pero solo por periodos breves de tiempo. Lo enviaba únicamente para la tarea específica que él quería que hicieran. Un ejemplo de ello, Sansón para liberar a los filisteos, Jueces 13:25. Jueces 13:25 y luego vamos adelantito a Jueces 15:14. El Espíritu Santo obraba en las personas en el Antiguo Testamento, sí, en su interior, en el corazón. Tenía cierta extensión, pero estaba limitada a ciertas personas a cierto tiempo. Jueces 13:25 dice la Biblia: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y ahora sí, 15:14. Y así que vino hasta Ley, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, y las ataduras se cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno, y la tomó, y 1, y 2, y 3 montones, y hasta ahí. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, pero no se quedó permanentemente, solamente el tiempo necesario para cumplir la obra que quería. Otro ejemplo, Saúl. Ya leímos 1 de Samuel 10:10, ya la leyó el pastor Enrique. Saúl estaba buscando las asnas de su padre y de repente viene el Espíritu y profetiza, pero vamos a ver que el Espíritu se va de él. 1 de Samuel 16:14. ¿Cuál era el hecho específico por el que vino el Espíritu Santo a la vida de Saúl? Vencer el complejo de inferioridad. Saúl le dice a Samuel: no, como yo no voy a poder hacerlo, ¿cómo crees que? De hecho, por eso vino esporádicamente y se fue. No creemos que él haya sido uno de los hombres que hizo una obra en el interior, en su corazón, por el hecho de que Saúl se suicidó. Si él hubiera sido regenerado de corazón, aunque hubiera pecado como Sansón, en su caso ahí es muy diferente, pero Saúl no, Saúl se suicidó. Sansón se autoinmoló, se sacrificó por el pueblo. 1 de Samuel 16:14 dice la Biblia: y el Espíritu del Señor, ¿qué dice que hizo? Se apartó de Saúl, y ahora sí le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cuál era ese espíritu malo? El Espíritu del Señor viene sobre Saúl. En ese momento Saúl se la cree y dice: sí, yo soy el rey de Israel, yo voy a hacer. Y hasta cuando lo menosprecia, dice la Biblia que hizo como que no. Yo dijo: no hay bronca, yo a mí ya me escogiste para rey. Pero en el momento que Dios se desagrada de él y se va su espíritu, ahora sí Saúl empieza: David quiere mi reino, y si yo no me quedo, el complejo de inferioridad vuelve a la vida de Saúl. Estuvo solamente por un periodo de tiempo para hacer una obra específica. Para una obra específica. Y por último, en cuanto al ministerio, ya mencionamos que aunque en el Antiguo Testamento no venga ninguna cita explícita, pastor, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento alguna cita de que hay regeneración espiritual?
pero también tenemos que entender que la Biblia es una unidad, se lo decía hace un momento. No puede haber regeneración sin que haya obra del Espíritu Santo. Es necesario para la salvación, porque de la regeneración salen la fe y el arrepentimiento necesarios para ser salvos. Entonces, es un hecho que se dio regeneración en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento tenían fe en el Mesías que había de venir, porque el Espíritu Santo hizo la obra en su interior. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Podemos afirmar que la diferencia con los santos del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento vivifica corporativamente a la iglesia, ministerio que no realizó con el pueblo de Israel. Por eso es que creemos que la iglesia es superior al pueblo de Israel. Se lo decía apenas el día domingo, hace unos 2 domingos. Nosotros no creemos que Israel y la iglesia están a la par. Nosotros creemos que Israel solamente es una sombra, un tipo, y que la iglesia es mucho superior. ¿Cuál es el principal motivo? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no tenía el ministerio vivificador de su pueblo. O de hecho aquí no tenía, no hizo el ministerio vivificador. Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:3 y 4. En el Antiguo Testamento, el Señor Jesús no tenía el ministerio vivificador. El Señor Jesús les dice a los discípulos en Juan 14:17, ya se lo dije hace rato, no vaya, va a venir la promesa del Espíritu, ahora sí se va a quedar todo el tiempo para vivificarlos. Esa es la gran y maravillosa diferencia. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está bautizando, ha bautizado el cuerpo de Cristo. Tiene un ministerio que le da vida orgánica al cuerpo de Cristo. Si tenemos vida espiritual, si tenemos el querer como el hacer, si queremos discipularnos, si queremos dejar de pecar, si nuestras vidas van en incremento, en madurez cristiana, es porque el Espíritu Santo está presente en su ministerio vivificador. No es porque usted o yo seamos mejores que los santos del Antiguo Testamento. Ellos no tuvieron esa ventaja que nosotros tenemos en Cristo. Efesios 4:3 y 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuál unidad del Espíritu? La iglesia, el cuerpo, el Espíritu lo unió y le da vida, lo vivifica. En el vínculo de la paz, un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados a una misma esperanza. Esta es la culminación de la revelación progresiva del pacto eterno, el pacto de gracia en el cual nosotros estamos, el cual es un mejor pacto. Como lo sabemos por experiencia propia, así como por la Escritura, los ministerios del Espíritu Santo en la iglesia son mucho más intensos, extensos y permanentes que en la época del Antiguo Testamento. Quiero que me vean y entiendan esto que le acabo de decir. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Todo esto también es igual en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Este es el cambio, que en el Nuevo Testamento el ministerio es más extenso, es más intenso y es permanente, a diferencia que en el Antiguo Testamento no era así. Por eso es que santos se dieron a apostatar, les decía tan solo el día, no apostatar como tal, pero cayeron en pecados gravísimos el día domingo de el que oraba, que afligía su alma, Lot, porque él se va y vive de la manera en que vive, porque no tenía un Espíritu Santo vivificador, no vivificaba al pueblo de la misma manera que vivifica a su iglesia.
esto se pudo. ¿Por qué con nosotros es diferente? Porque con nosotros se ha dado el cumplimiento de los tiempos. Se inauguró el pacto de gracia por medio del sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan 1:17 y con esa terminamos ya. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿cuál gracia? La gracia vivificadora, la gracia que trae vida al cuerpo, a diferencia de que los santos del antiguo pacto se regían por la ley, creían para salvación en el Mesías que había de venir, pero su vida era regida por la ley. La nuestra es regida por la gracia, por el Espíritu Santo que vivifica. ¿Por medio de quién vinieron? Por medio de Jesucristo. Tenía que morir, sufrir, resucitar para que eso se lograra. Por eso es que a comparación con los santos del Antiguo Testamento nosotros llevamos ventaja y mucha. ¿Tiene dudas hasta aquí? ¿Sí entendimos? ¿Sí supimos de qué hablamos? Otra vez no. Ahora no estuvo tan aburrido, la semana pasada estuvo más pesado. Vamos a orar entonces, cierre sus ojos, vamos a dar gracias. Recapitulemos rápidamente, así con sus ojos cerrados para que se concentre. La teología del pacto, que es a la cual nosotros nos apegamos, no somos dispensacionalistas. El dispensacionalismo enseña que el Espíritu Santo obró hasta el día de Pentecostés, es una mentira. El Espíritu Santo obra todo el Antiguo Testamento de tres maneras específicas. En la creación hay citas directas e indirectas, inspirando la palabra, revelando las cosas. Es explícita muchas veces la Biblia, pero también es implícita. Hay referencias del Nuevo Testamento que es el Espíritu el que habla del Antiguo Testamento. Pero sobre todo, y es la que me interesa, el Espíritu Santo obró en las personas. Siempre ha obrado interiormente en el corazón. Los santos en el Antiguo Testamento creían, porque el Espíritu regeneraba su corazón. Se quedaba ahí, sí, regenerando. La obra de regeneración la hizo, pero no se quedó en la obra vivificadora. Su ministerio fue menos intenso, menos extenso, menos permanente que en comparación con nosotros. Para nosotros es una gran bendición, es la bendición enorme. A diferencia de los santos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya no viene, toma, hace una obra específica y se va. El Espíritu Santo viene y se queda. Algunos tal vez lo hemos contristado, lo hemos entristecido por nuestra conducta, porque vivimos en pecados, porque no tenemos una relación diaria, íntima con Jesucristo. Pero no significa que el Espíritu se fue y nos abandonó. Significa que nosotros lo hemos hecho a un lado. No desperdiciemos esta maravillosa bendición que, a diferencia de los santos en el Antiguo Testamento, hubieran anhelado. La misma palabra lo dice: vieron y anhelaron nuestro día, anhelaron escuchar las cosas que hemos escuchado, ver lo que hemos visto, entender lo que nosotros entendemos, y no lo tuvieron. Nosotros solamente podemos decirle gracias, Dios, por esta bendición, porque su Espíritu Santo no nos toma y se va como lo hacía en algunas ocasiones, aunque sí entendemos que lo sigue haciendo limitadamente. No todas las personas gozamos de su Espíritu Santo. Usted elige a quien usted quiere, eso ya lo hemos entendido en soteriología. Pero aquellos que usted ha elegido, aquellos que somos elegidos por usted se queda todo el tiempo, y usted tiene un ministerio muy específico, Señor, y es vivificarnos, hacernos permanecer, hacernos descansar, darnos el querer como el hacer de una vida verdaderamente cristiana, cosa que los santos del Antiguo Testamento no gozaron. Hoy, Señor, tenemos esa maravillosa bendición, pues se cumplieron los tiempos. Tú abriste, Señor, el camino hacia el Padre, rompiste el velo y el camino quedó abierto. Muchas gracias, Señor Jesús, porque una vez más vemos que se trata de ti, que tu Espíritu Santo nos apunta hacia ti nuevamente. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Enséñanos
Confróntanos, confórtanos, exhórtanos, Señor, por medio de la palabra, para crecer y madurar, no en conocimiento, sino en nuestra manera de vivir, Señor. Que podamos estar conscientes de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y con nosotros en cada momento, y que la obra que comenzó no la dejará hasta terminarnos, hasta